un proceso. Si es el caso del centralizado, que es el que vamos a hacer, es solamente fallará si falla el coordinador. Y no puede funcionar si no corremos a un proceso coordinador. El proceso coordinador va a ser un proceso servidor común y corriente, como el de la práctica 2, como el de la práctica 4. Es decir, un servidor que simplemente recibe tipos de solicitudes, que revisará un índice de la solicitud arribada para ver qué tipo de paquete es. Entonces va a ser exactamente idéntico lo que hará el proceso coordinador. La simulación deberá proveer de al menos uno de los tres tipos de algoritmos para la exclusión. Entonces nos elegimos al centralizado y cubrir los siguientes requerimientos explícitos en código fuente y verificados en tipo de ejecución. Capacidad para control de exclusión mutua entre N computadoras. No vamos a calarlo en varias computadoras, nos referimos a procesos clientes. La exclusión mutua puede ser puesta para 2 procesos clientes o para 10 o 15, 20 procesos clientes. Donde N no esté acotado, esto es que en el caso de los algoritmos centralizados distribuidos, si N procesos pueden solicitar el acceso y uno de ellos ocupa la región, las demás solicitudes deberán esperar dentro de una cola, en una lista de espera. La comunicación entre las computadoras sea mediante datagrama, por ende se ocupa el código de la práctica 2. Ahorita vamos a ver que ustedes pueden utilizar la práctica 4 creando paquetes nuevos o agarrar una copia de la práctica 2 y sin crear paquetes nuevos corregir el proceso cliente, proceso servidor de la práctica 2, así como sus ventanas para que tengan los elementos que se van a requerir. Cualquiera de las dos formas va a ser válida. Se ha implementado un hilo de control cuyo trabajo consiste en la recepción de mensajes y que procure bloquearse para recibir el siguiente mensaje lo antes posible, delegando el procesamiento del mensaje recibido a otro hilo. Bueno, esto simplemente es una forma de trabajar. Habíamos visto, los que están viendo teoría, saben que una de las organizaciones de hilos es una que se llama trabajador, servidor trabajador. Esto permite atender muchas más solicitudes, aunque sean casi simultáneas. Es decir, el hilo que está bloqueado para recibir las solicitudes se despierta y en cuanto se despierta crea un hilo trabajador para que haga el trabajo y envíe la respuesta. En este caso no va a ser necesario, si no lo quieren hacer con la arquitectura servidor trabajador, no es tan necesario, porque yo voy a decidir en qué momento darle el clic y darle tiempo al servidor para que pueda atender la siguiente solicitud. Por lo tanto, si no quieren hacerlo como servidor trabajador, no hay problema. Se garantice que el acceso a la región crítica sea conforme al orden en que se llevaron a cabo las solicitudes, es decir, si pidió el cliente 3, 4 y 5 en ese orden, se les asignará el recurso al 3, 4 y 5 en el mismo orden. La solicitud de acceso a la región que incluye el nombre o código de tal región. Vamos a ver que las regiones o los recursos críticos van a ser simulados sin una simple variable booleana que diga si está ocupado o está desocupado, al cual nosotros le daremos el nombre que queramos, pero es simplemente para simular el acceso a un recurso crítico. En caso de que sea una segunda solicitud hacia el mismo recurso crítico y no haya sido liberado, deberemos crear una lista de espera. Para los que llevan en la práctica 5 buzones, pues ya han utilizado la linked list, que es simplemente agarrar un arreglo de bytes y meterlo con el método, se meten con el método offer y se sacan con el método poll. El método poll, aparte de sacar el elemento, lo borra. Entonces ahorita vamos a ver esos detalles. Hay que leer, bueno, ya se la saben de teoría, pero en caso de que alguien no se acuerde de la teoría, leyendo el libro de Tandemon de la página 134 a la 140, ahí viene la especificación de los algoritmos. Aquí nos interesará solamente el algoritmo de exclusión mutua. Voy a correrlo primeramente para ahorita que esté explicando lo que se requiere, más o menos tenemos en contexto. Este, por ejemplo, es una práctica 4, o incluso 5, pero bueno, de la práctica 5 se puede ustedes, así como ustedes notaban que corriendo de un paquete se podía correr lo de la práctica 1 y 2, y corriendo desde otro paquete se podría correr la práctica 3 y 4, así es necesario que pudieran ustedes crear paquetes nuevos para poder correr la práctica 7. ¿Qué paquetes nuevos ocuparíamos? Lógicamente ocuparíamos, así como RPC había un modo usuario, ocuparíamos uno que cuente la exclusión, donde vamos a tener el modo usuario, de igual manera. No vamos a tener modo monitor, solamente un modo usuario. Lo único que requerimos en el modo usuario va a ser obligatoriamente tener un proceso cliente.java y un proceso coordinador o servidor.java, como le pueden llamar como quieran, pero serían esos dos procesos. Ustedes pueden, a la hora de poner nuevo paquete, le ponen el nombre que a ustedes se les pega regalada gana, le ponen punto modo usuario
y simplemente dentro de este pueden hacer la copia de lo que tengan en la práctica 2, que era el proceso cliente.java y el proceso servidor.java. Automáticamente el editor les va a decir que ocupan importar ciertas cosas para que, por ejemplo, lo que copien ahí, el proceso cliente y el proceso servidor.java, en este caso proceso coordinador.java, pues tenga que heredar de proceso.java. Proceso.java no lo copian a este nuevo paquete. ¿Para qué lo copian si ya lo tenemos posiblemente, o nos es posible importarlo desde cliente-servidor.modusuario? Una vez que hacen la copia de estos paquetes hacia acá, simplemente es corregir el proceso cliente.java para hacer solicitudes de recursos o para hacer solicitudes de liberación de recursos. Al proceso servidor.java lo vamos a, o proceso coordinador.java lo modificaremos para, de igual forma va a recibir solicitudes, pero ahora va a tener varios más tipos de solicitudes. Van a ser 4 recursos críticos, por lo cual serán 4 solicitudes para solicitar a los recursos, 4 solicitudes distintas y 4 solicitudes para liberarlos. Por lo tanto, tendríamos que tener un código de operación que por lo menos fuera de 0 a 7 para identificar los 8 tipos de paquetes distintos que pudiese recibir el proceso coordinador. Pero entonces, ¿qué hacíamos en la práctica 2? Según el código de operación, actuábamos en consonancia con lo que supuestamente significaba el código de operación. Aquí va a ser 8 paquetes distintos, por lo tanto va a ser un switch que de 0 a 7 haga según lo que se requiera o lo que significa ese código de operación. No nos basta solamente con el proceso cliente.java y proceso servidor.java. Necesitamos también lo que son las ventanas, por lo tanto también sería crear un paquete para visual donde tendríamos exclusión. Aquí ocuparíamos 3 clases por lo menos: la ventana del cliente, la ventana del coordinador y la ventana donde se corre todo. También pueden hacer lo mismo, agarrar de la práctica 2 que era cliente-servidor, agarrar micronúcleo frame.java, agarrar proceso frame.java y servidor frame.java y copiarlos y simplemente actualizarlos import para que puedan heredar del otro paquete lo que se requiere y corregir las ventanas a como se van a ver a continuación. El cliente, en vez de tener un campo de texto y un botón, deberá tener solamente 8 botones. Para acomodar los botones de manera sencilla, ustedes pueden utilizar el grid layout en vez del border layout. Meten un grid layout completo, ustedes eligen cuántas columnas y cuántas filas quieren y pueden acomodar fácilmente 8 botones sin ningún problema. En lo que es el servidor o el coordinador frame realmente no cambia gran cosa, es simplemente el mendigo cuadrado con su ID de proceso. Solamente hay que hacer los cambios para que se tenga. Ahora bien, dentro de micronúcleo frame.java, que lo van a copiar para acá, yo por ejemplo le cambié el nombre a exclusión frame.java. Ustedes pueden cambiarle el nombre o dejarle como micronúcleo frame.java, pero ahí deben notar que obviamente este .java o este frame es el que tiene los botones y que a la hora de crear el botón podríamos de crear precisamente un cliente frame y un coordinador o un servidor frame del paquete. Tendríamos que cambiar el import para que fueran del paquete exclusión, es decir, del nuevo paquete que acabamos de crear. Entonces, simplemente hacer todos sus cambios y correr todo desde este nuevo micronúcleo frame.java. En este caso yo le cambié al nombre a exclusión frame.java. Eso sería lo primero, para poder crear el ambiente gráfico y para poder crear el proceso cliente.java y el proceso servidor.java que vamos a hacer. Si de pronto todo lo que acabo de decir se les hizo extremadamente complejo y no dije este güey que chingado quiere, tan fácil, les voy a permitir, agarren una copia de su práctica 2, es decir, para que no la vayan a perder, cópienlo como práctica 7 y ahí empiezan a corregir para que la práctica 2 la tengan tal cual. Y lo que van a hacer es irse a donde estaba el proceso cliente.java y el proceso servidor.java de la práctica 2, corregirlos para que tengan los elementos de 8 paquetes distintos que se puedan identificar, para que se puedan mandar 8 tipos de solicitudes distintas y para que se puedan distribuir 8 tipos de solicitudes distintas. Corregir las ventanas, las mismas ventanas que hayan hecho en la práctica 2, corregirlas para tener los elementos que tenemos. Les digo, el servidor no se corregiría, pero la ventana del siguiente sí se corregiría. Eso de corregir ventanas, eso de cambiar todo, es extremadamente sencillo. No les tengan alguna duda, que haga comentario, sugerencia o murmuración. Lo que tendríamos que hacer, pues, una vez que ya agarremos la práctica 2 y empezamos a modificar o creemos nuestros paquetes nuevos, es tan simple como va a estar basado en la práctica 2, vamos a correr un servidor y sabemos que el servidor lo tenemos aquí. Nomás tiene que ser un proceso coordinador, no se preocupen por tener 2 o 3 procesos coordinadores, nomás va a haber uno solo y corran sola. Yo puedo correr otro, pero no es lo que nos interesa. Corremos un solo proceso coordinador, se fija la ventana es idéntica al de la práctica 2.
Corremos unos 3 clientes o 4 clientes. Que digan, aquí es donde empieza a cambiar lo que es la ventana. Aquí es los cambios que tendríamos que hacer precisamente, que en vez del botón único que tenía en la práctica 2 y del campo de texto, quitar el campo de texto por completo y meter 8 botones. Lo divertido a la hora de estar haciendo esta práctica es de que se digan que están activados solamente los botones que se pueden utilizar a la vez. Es bien fácil habilitar y deshabilitar los botones, simplemente set enable true o set enable false. Pero normalmente comenzamos con solamente pedir cuatro tipos de recursos. Los recursos, invéntenlos, no es necesario que a fuerzas que la memoria real la tenga que solicitar. Son los recursos que a ustedes se les pegue la regalada gana, solamente son simulados. A la hora de hacer una solicitud, lógicamente, este cliente se comporta de la misma manera que el cliente de la práctica 2. Convoca inmediatamente receive en espera de una respuesta. Esta respuesta será el OK. En caso de que el recurso no esté ocupado, se le responderá con el OK, y al recibir el cliente el OK, lo que hacíamos en la práctica 2 era, bueno, desde la práctica 1 es sacarlo lo que nos decía la respuesta para meterlo en la ventana. Aquí vamos a sacar lo que nos diga la respuesta para, en caso de que seamos dueños o que signifique que somos dueños del recurso, habilitar el botón que nos permita liberar ese recurso. No agarrar ningún otro recurso, simplemente habilitar ese botón. Ahora bien, en la práctica 2 el cliente se terminaba, es decir, nomás podía hacer una sola solicitud. Aquí el cliente se tendrá que tener un ciclo, previamente, porque la primera solicitud fue solicitar, recibió respuesta y por lo tanto habilitó este botón. Se tiene que volver a iniciar para poder hacer otra solicitud. En este caso la única solicitud que puede hacer es el de liberación de memoria, pero tendría que reiniciarse para hacer esa otra solicitud. Si llega otro cliente, previamente todos los demás clientes que se invoquen, el proceso coordinador no puede contestarles porque el recurso está ocupado. Simplemente agarra ese recurso y lo mete a una linked list por medio del método offer, y ahí esperarán hasta que el servidor diga que hay algo. Previamente, ¿en qué se quedan trabados todos estos clientes? Mandan la solicitud de recurso y no reciben el receipt porque nunca tienen respuesta hasta que el coordinador se le pegue la regalada gana. Por lo tanto, quedan bloqueados los clientes en el receipt. A la hora de que este manda su segunda solicitud, que va a ser la solicitud de liberación de la memoria, el mismo proceso coordinador recibe, detecta que es una solicitud de liberación de recurso. Por lo tanto, a la hora de que hace la liberación del recurso, tiene que contestar 2 mensajes. El primero, un mensaje para decirle a porque luego que invocó el mensaje de solicitud, que lo que tiene que hacer es convocar a receive. Y obviamente si convoca a receive, espera una respuesta. Por lo tanto, el proceso coordinador deberá responderle a con que OK, pero OK de la liberación, para decirle que se liberó de manera correcta, que pueda destrabarse del receive y volver a habilitar los 4 botones. Eso es opcional, porque realmente el algoritmo centralizado no habla de un OK para la liberación, sino simplemente para que se salga del receive. Si se quieren evitar ese problema, ese paquete extra de OK de liberación, tan fácil. Si es una solicitud de recurso, convoco a receive. Si es una solicitación de liberación a recurso, no hay que convocar a receive, hay que dejar que se vuelva a iniciar para poder hacer otra solicitud y habilitar los 4 botones. Cualquiera de las 2 formas es totalmente válida, elijan la que ustedes más quieran. Ahora bien, el proceso coordinador, al mandar la liberación de la memoria, no libera o no pone que si la memoria es libre como true de forma directa. Primero revisa esa linked list, va a tener que utilizar el método poll. Si método poll nos da nulo, quiere decir que no hay más elementos. Si el método poll nos da un arreglo de byte, quiere decir que sacamos una solicitud. Por lo tanto, al sacar esa solicitud va a tener en los índices del 0 al 3 el ID del cliente que hizo esa solicitud de memoria. Va a responderle a ese cliente que acaba de sacar diciéndole que ya es dueño de la memoria. Entonces, le responde al que estaba primero en la lista y se lo manda. Obviamente, al volver a hacer la liberación, sacará otro elemento de la lista y le dará el OK, sacará otro elemento de la lista y le dará OK. Hasta que la lista quede vacía, es decir, hasta que Paul nos dé nulo. De esta manera, la exclusión mutua se garantiza y en el orden en que se solicitaron. Eso es en general lo que tenemos que hacer. ¿No tengan alguna duda, que haga comentario, sugerencia o murmuración? Vamos a ver lo que dice aquí.
Se permite ilimitadamente de forma manual la requisición de acceso a una región crítica, así como la liberación de esta, es decir, los 8 botones. Cada proceso cliente deberá tener un área de texto para monitorear los sucesos correspondientes, la requisición de la región, el arribo de mensajes. Aquí está arribo con B chica porque viene del inglés, pero realmente es arribo con B de burro. Pero bueno. Un área de texto similar donde se muestre la lista de espera para acceso a la región. Dicha lista habrá de mostrar en él las máquinas correspondientes. Aquí les voy a hacer el paro también para que no tengan que mostrar una lista de todos los que están en la lista. O sea, para que no creen una ventana extra. Basta con que realmente se asignen los recursos de manera correcta. Hay que poner botones para realizar las peticiones de acceso a la región crítica y botones para la liberación, tal como lo acabamos de ver. Y que se habiliten o inhabiliten según corresponda. Como nos hemos distribuido, nos vale eso. En el algoritmo centralizado, se utiliza la plataforma Send y Receive de la práctica 2, es decir, no hacemos ningún cambio en el Send y Receive, los utilizamos tal cual. Vamos a implementar los dos tipos de máquina, el cliente, el coordinador y el cliente. El cliente hará una solicitud al proceso coordinador para la región crítica. Este responderá con el OK en caso de que se encuentre disponible y sea el turno de tal cliente. Mientras la región crítica se encuentre ocupada, las solicitudes subsecuentes sean guardadas en una cola de espera y se ha enviado un mensaje denegando el acceso. También ese mensaje denegando el acceso no es obligatorio, es si ustedes quieren. Normalmente el algoritmo centralizado per se, o como fue originalmente pensado, solamente era solicitud, OK y liberación, ningún paquete más. Después se dijo, para que el cliente no se desespere, pues mandarle un paquete de denegación de servicio. No es obligatorio. Para que vean que soy buena onda. Para que de pronto, si les falta un poquito para pasar, y ya quieren pasar con la práctica 7, pasar con un poquito más de puntos, si se avientan el paquete de denegación de servicio, que es una madre, es extremadamente sencillo, muy pocas líneas de código, si se avientan el paquete de denegación de servicio, les daré 20% extra. Para aquellos que realmente ya digan, pues ya quiero pasar con un poquito más, o a lo mejor ese 20% extra va a ser para pasar de panzazo. Entonces, si lo quieren hacer, ese sería creando ese paquete. Pero si no se quieren complicar, no es necesario ese paquete de denegación de servicio. Y hay que hacer un envío para el envío a la segunda solicitud para la liberación de la región crítica. Rápidamente vemos el código que nos interesa. Primeramente, el código del cliente. Por ejemplo, esto de lo que yo creo, disco duro, punto llave, etcétera, 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 es una simpleza. Es simplemente eso. Obviamente, como voy a tener 4 recursos, debo de tener una linked list para cada uno de los recursos, así como una variable booleana para cada uno de los recursos. Por lo tanto, tengo una clase distinta, pero ustedes pueden hacerlo tal cual. Lo que es la linked list, simplemente la podemos nosotros decir qué tipo de datos vamos a meter. Esto no guarda tuplas, guarda solamente un único dato. Entonces la parametrizamos. Simplemente, por medio, yo creo el método en cola, método el extract el primero, o el extrae un elemento, y lo único que hago, invoco al método en cola para meter el método offer y mandarle el arreglo de bytes que se llegó como solicitud. Este método en cola se tendrá que invocar en el caso de que el recurso crítico está ocupado y por lo tanto tendría que esperar esa solicitud. En el caso de que se libera un recurso, hay que invocar el método extrae el primero de la cola o el método poll de la linked list para ver si hay algo. En caso de que regrese nulo, por lo tanto tendríamos que decir que ya el servidor puede invocar a receive y poner el recurso como disponible o available. Bueno, entonces eso sería cuestión de la linked list. Si vamos al proceso cliente, el proceso cliente es extremadamente parecido al de la práctica 2, con el pequeño cambio de que sí hay que poner el while continuar para que pueda hacer una y otra solicitud. Ese while continuar se lo piratean tal cual como está en el proceso servidor. Nuevamente empezaremos con suspender proceso igual que en la práctica 2. ¿Para qué? Para que nos dé chance a nosotros elegir qué botón vamos a apretar. En el momento que apretamos el botón, pues cada botón tiene su mendigo nombre. Obviamente hay que identificar qué botón fue apretado y según el botón que haya sido apretado, empaquetamos un código de operación en la solicitud. ¿Qué más ocupamos empaquetar? Nada más. Nomás un código de operación, no ocupamos ningún otro dato, simplemente para decir qué recurso estoy ocupando. Si es 0, el recurso 1, si es 1, el recurso 2, si es, bueno, lo pueden empezar de 1 a 8 como gusten. Pero normalmente que tengan un código de operación para saber qué recurso se va a ocupar. Levemente, el cell le hacen el número que se les pega, si les da gana. De todas maneras estamos utilizando la interfaz para localizar al servidor.
y mandamos ese mensaje. Inmediatamente convocamos a receive y una vez que recibimos la respuesta, pues hay que descifrarla. En este caso, para descifrar la respuesta, si es una liberación, hay que bloquear todos los botones a excepción de liberación del recurso del cual somos dueños. Si es una OK de liberación, hay que habilitar los 4 botones de petición. En caso de que quieran hacerlo ustedes, tendrían que darse cuenta que si en el CEN hice una solicitud de liberación, entonces poner una condicional para no invocar el receive y que automáticamente ustedes lo que hacen es habilitar los 4 botones de petición y que comience de nuevo el cliente, en caso de que se vayan por la otra opción. ¿Hasta aquí alguna duda, que haya comentario, sugerencia o murmuración? No, ok. El parte del coordinador. Si fijan, tenemos las booleanas, que son simplemente el nombre que a ustedes se les pega la gana, pero es una booleana para cada uno de los recursos. Yo, por ejemplo, como se llama memoria ocupada, entonces si memoria ocupada está false, quiere decir que no está ocupada y entonces está libre. Aquí sí está hecho con un hilo trabajador, es decir, tenemos el hilo principal, que se fijan, el hilo principal es extremadamente corto, por lo tanto la invocación de receive es extremadamente rápida, nomás hace la creación de un hilo trabajador y luego vuelve a convocar a receive. Les comentaba que no es necesario, de todas maneras yo decido en qué momento hago el clic, por eso no es necesario. En la práctica se hiciera a fuerza, pero aquí no, en la práctica se ya no lo hacemos. Pero bueno, lo que va a hacer entonces, va a convocar a receive idénticamente como en la práctica 1 y te vamos a ver que el hilo trabajador lo que hace es revisar el código de operación y según el código de operación actuar de maneras distintas. Entonces, los códigos de operación pueden ser 8 códigos de operación. Puede ser el código de operación para solicitar la memoria. Esto va a ser idéntico en los 4 recursos, solamente bien visto desde una booleana distinta. Entonces, si la solicitud era solicitar memoria, lo primero que tenemos que checar es que si estaba ocupada, si la memoria está ocupada. Si la memoria está memoria ocupada nos da falso, quiere decir que entraríamos a esta parte donde la memoria la marcamos como ocupada y por lo tanto yo le contestaré, crearé un paquete de respuesta como lo hacíamos en la práctica 2, donde ¿qué es lo único que empaqueto? Nomás un código de operación, bueno, no es código de operación, sería un código de respuesta, porque tenemos 4, bueno, hasta 8 respuestas distintas. Entonces en este caso, por ejemplo, tengo una constante que se llama memoria concedida, que es un mendigo número, que yo lo empaqueto dentro del paquete de respuesta para mandárselo al cliente. El origen de donde lo saco, de los primeros 4 bytes. Se lo mando al cliente que me mandó la solicitud y más abajo va el CEN de este paquete para decirle que eres dueño de la memoria y que por lo tanto habilite el botón de liberar memoria. En caso de que memoria ocupada me dé true, por lo tanto no se le puede responder. Que lo que se toma la solicitud teniendo el gran cuidado de que no yo vaya a guardar la solicitud original, porque es por referencia. Entonces al llegar otra solicitud se va a sobreescribir. Por lo tanto lo que yo hago es, de la solicitud que yo estoy recibiendo, creo un arreglo nuevo, hago la copia de la solicitud del servidor hacia este arreglo nuevo, y este arreglo nuevo es el que meto en la linked list, para que así sea un elemento distinto y no se me sobrescriba con la siguiente solicitud. Obviamente está extremadamente sencillo este código, y esto es lo mismo pero en 4 ocasiones. ¿Para qué? Para el recurso de memoria, para el recurso de impresora, para el recurso de disco duro y para el recurso de la tablet de usuario. Que les comentaba que ustedes inventen los nombres que quieran, pero más o menos así. Va a haber otros 4 códigos de operación, los de liberación. ¿Y cómo actuar ante estos? Nuevamente, si tenemos la solicitud que es de tipo liberar memoria, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tratar de sacar un elemento de la memoria. Si la memoria nos da distinto de null, quiere decir que si sacamos algo. Por lo tanto, aquí habría que hacer, primeramente, se hace la contestación de que la memoria sea liberado, porque realmente fue distinto de null, entonces, es igual a null. Si es igual a null, la memoria se marca como totalmente libre y se contesta de que sea liberado. Y no se le contesta a nadie más porque no se pudo sacar ningún elemento de la cola. Si la cola no es nulo,
entonces tendríamos que hacer dos respuestas en el caso de la primera opción. En el caso de la primera opción, le respondemos al primero, que se liberó la memoria, y luego tendríamos que preparar otro CEN para mandárselo al elemento que sacamos de la memoria, de la cola, perdón, se llama siguiente solicitud. Entonces le contestamos al origen de la solicitud original y le contestamos al origen de siguiente solicitud, lo sacamos de alguna manera, lo desempaquetamos en esta parte, el índice origen, y por lo tanto le mandamos. Si ustedes van por la opción de no utilizar el paquete de liberación de memoria, simplemente le contestan a aquel que se ha sacado de la cola. Si no le contestan al otro, no hay ningún problema, porque el otro ya se brincó el receipt y ya está comenzando otra vez. Y eso se repite para los 4 recursos, extremadamente sencillo. Y sería todo lo de la práctica. Si no se tengan alguna duda, que haga comentario, sugerencia o murmuración. Esta será para entregar para dentro de 15 días. Madre. Si un proceso necesita los recursos, ¿cuánto posiblemente puedes quitar el segundo recurso? Exactamente, son 4 recursos. Tú puedes tener 4 clientes, el 1 agarrar un recurso, el 2 agarrar otro, el 3 agarrar otro y el 4 agarrar otro, porque las colas son distintas. Entonces, pueden los 4 clientes tener un recurso distinto, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, entonces esto se entrega. Saben ustedes que dentro de 8 días es el Buen Fin y por lo tanto no habrá clases por el mendigo Revolución Mexicana, que se mueve para el lunes, y dentro de 15 es el último día de clases. Entonces esta práctica se entrega hasta dentro de 15 días y es el último día para entregar. Si lo hacen con ese paquete especial de denegación sería 20%. Hagan sus cuentas para que no llegue ese lunes dentro de 15 días y que digan, me faltó unos cuantos puntos. Hagan sus cuentas para ver qué es lo que tienen que entregar. Tienen ese firme de semana largo para ponerse al corriente a los que les faltan muchos puntos, a los que están muy saturados con otras materias, pero ya pasaron en esta. Si se quieren retirar, retírense. O sea, ya a lo mejor le quieren echar más ganas a otras materias, no hay ningún problema. Bueno, sería todo. Pues. Si a alguien no le interesa hacer el proyecto, o sea, no le interesa ya entregar el proyecto final, porque ya la ve muy difícil entregar la práctica 5, se puede retirar de una vez, que todo lo que sigue es sobre el proyecto final.